Ok. Grabando. Ya. Entonces, gracias por avisar. ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese proyecto que teníamos, invertir 100 y al cabo de 2 años obtenemos 150? 2 años. Entonces, el valor 150 es el futuro y el valor presente es 100. Entonces uno quiere hacer esta igualdad, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que 100 sea igual a 150? Bueno, simplemente al 100 lo multiplicamos por una tasa, elevado a 2 en este caso. ¿Y cuál será esa tasa? Bueno, esa tasa es la TIR. Esa tasa va a representar la rentabilidad del proyecto, ¿ya? Que iguala el valor futuro con el valor presente. Y si tú igualas el valor futuro con el valor presente, en el fondo estás haciendo, haciendo el van igual a cero. Es lo mismo matemáticamente. Eh, Tú sacas eso y lo igualas a cero, puedes calcular perfectamente la TIR. Otra manera de mirarlo, me pareció interesante, lo vi escrito por ahí en un libro y dije, se los voy a contar porque ayuda a clarificar un poco este tema. No es un tema tan sencillo y generalmente los alumnos tienden a perderlo un poquito de vista, pero a nosotros nos interesa que haya un entendimiento. Y esto se va produciendo de a poco. ¿Ah? No se desanimen si no lo entienden al tiro. O sea, hay que madurar estas materias. Así que eh, tranquilo, digamos, no se desesperen. Pero vamos a estar siempre revisándolo y bueno, vamos a hacer un poco más de ejercicios también conceptuales antes del control para que esto quede meridianamente claro. Entonces, eh, veamos un poco más la rentabilidad del proyecto, la tasa interna de retorno. Ustedes ya vieron las definiciones, esto ya lo hemos visto, pero la TIR tiene algunos problemillas. Y eso es lo que quiero mostrar ahora. ¿Ah? Que esto no es la panacea, de repente se equivoca la TIR. ¿Ah? Y eso hay que tenerlo presente. Cuando matemáticamente uno lo puede ver, porque en general cuando uno hace cero el van, lo que quiere desarrollar y quiere calcular R, ¿no es cierto? Y R está elevado a, a distintas potencias. En el fondo es el cálculo de un polinomio que puede tener más de una raíz. Entonces, es posible que exista más de una solución. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? El- entonces, puede darse en algunos casos. Aquí se ve en este dibujo que si uno grafica la TIR, habitualmente la TIR tiene una sola raíz y que es el punto donde se corta, ¿no es cierto? En el eje, pero podría cortar varias veces también, en casos muy especiales. Entonces, hay que tener en cuenta de que para poder determinar aquí si la TIR es mayor o menor que la tasa de descuento, si yo tengo varias TIR, bueno, hay que ver en qué zona está la tasa de descuento para ver si es mayor o menor que la tasa que la TIR. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero son casos bien especiales. Lo importante es que el criterio de decisión, ¿no es cierto?, es que cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento, el proyecto tiene el VAN positivo. Y eso es importante. Siempre tiene que haber una consistencia con el VAN. Entonces, en esta zona de acá, el VAN es positivo
Por lo tanto, cualquier tasa que está acá, tasa de descuento, va a ser menor que la TIR. Pero si estamos en esta otra zona, si la tasa de descuento es mayor que la TIR, entonces obviamente no va a convenir el proyecto porque el VAN va a ser cero. Porque esta es la zona donde el VAN se hace cero. Bien, entonces, y aquí hay un ejemplo de por qué la TIR no está funcionando muy bien. Y bueno, tenemos dos proyectos que estamos haciendo la misma inversión. Tengo un proyecto alternativo, puedo invertir mi plata, la puedo invertir en el proyecto A o en el proyecto B. Pero los ingresos son muy diferentes entre sí, ¿no? El proyecto A tiene ingresos parejos desde el primer momento del tiempo. En cambio, el proyecto B tiene ingresos muy desiguales. El primer año no gano nada, el segundo año gano un poco. O sea, si uno mira este proyecto hasta el tercer año y lo compara con el proyecto A, obviamente que el A se hace mucho mejor, ¿no es cierto? Porque tengo 0 acá, 5.000, que es menos que este otro. O sea, hasta aquí estamos súper claros, no es necesario sacar el VAN para saber que el proyecto A es mejor que el proyecto B. Sin embargo, en el año 4 como que tiende a recuperar todo y tengo un ingreso muy alto. Y eso hace que el VAN sea bastante mayor y sea incluso mayor que el proyecto A. Sin embargo, la rentabilidad del proyecto, que es la tasa de interés promedio anual, ¿no es cierto?, de los flujos, se ve afectada por esta irregularidad que tienen los flujos y se observa que el proyecto A tiene una rentabilidad mayor. Entonces, la pregunta, ¿siempre es bueno hacer un proyecto que tiene una rentabilidad mayor que otro? La respuesta es no, por justamente esta cosa que está pasando acá. El parámetro más importante es el VAN. O sea, uno tiene que guiarse por el VAN y no por la rentabilidad del proyecto. Porque aquí vemos claramente que hay dos proyectos, uno tiene una rentabilidad mayor, sin embargo, uno gana más plata con el proyecto que tiene una rentabilidad menor, 10.000 contra 8.000. Entonces, vamos a ver esto con un poco más en detalle, pero aquí se ve claramente, ustedes lo pueden calcular si no me creen, que la TIR está indicando una cosa y el VAN está indicando otra. Ambos proyectos son rentables, sí, pero es peligroso porque si uno compara con las TIR, el tema se hace difícil porque aquí vemos que para que la TIR funcione bien, en general los flujos debieran ser relativamente parecidos, no digamos iguales, parecidos, pero no tan desiguales, en que un año tenga 0 y otro tenga 10.000, por ejemplo. Ahora, si uno analiza mejor esto, ¿qué pasa si la tasa de descuento sube? Y aquí viene la cosa más curiosa todavía, porque el VAN se calculó con una tasa de interés de un 10%. Y en ese caso, el proyecto mejor era el B, a pesar de que la tasa interna de retorno decía lo contrario. Pero cuando aumentamos la tasa de descuento, o sea, mi proyecto alternativo se hizo mejor, se hizo más rentable, nos encontramos con sorpresa de que no, en este caso la decisión es distinta. Ahí me conviene más el proyecto A. Entonces,
ahí hay un perfecto alineamiento entre la tasa interna de retorno y el VAN. O sea, ahí los dos dicen lo mismo. Váyase por el proyecto más rentable. Y ahí el VAN es mejor. Al compararlo con un proyecto alternativo, se fija en la importancia que tiene el proyecto alternativo. O sea, el proyecto alternativo puede hacer variar una decisión respecto de dos proyectos. Ahora uno puede entender matemáticamente, puede entender por qué pasó esto. Claro, cuando uno coloca una tasa de descuento más grande, entonces está dividiendo este valor, porque este valor del año 4 del proyecto B es lo que marcó la diferencia. Pero cuando uno pone una tasa más grande, un costo de oportunidad más grande, en el fondo le está dando menos importancia a esta cifra, porque acuérdense que se divide por 1 más R elevado a 4, y eso se lleva eso a valor presente. Entonces, al dividirlo por una cantidad más grande, esta cifra tiene menos impacto en el valor presente que al dividirla por el 10%. Entonces, al castigar esto, entonces el efecto de este aumento de los ingresos en el año 4 no fue suficiente para compensar y ser mejor que el proyecto A. Y así el proyecto A se hace mejor, 20%. ¿Ya? Esa es una explicación más o menos matemática de cómo influye la tasa de descuento. Ahora, ustedes también tenemos una explicación gráfica que se ve a continuación, porque si uno hace un cálculo, hace un gráfico de estos dos proyectos, ve que los proyectos se intersectan. O sea que no son paralelos, que es lo habitual. Lo habitual es que esta línea sea relativamente paralela. Y si esta línea es paralela, fuera paralela a la roja, significa que en todo el rango siempre va a ser mejor que el otro proyecto. Siempre el VAN va a ser mayor que el otro proyecto. En cambio acá no, acá tiene un punto de intersección, entonces pasa que con tasas de descuento más alta, el proyecto se hace, queda por debajo del otro, ¿cierto? A partir del punto de intersección comienza a cambiar la decisión. Entonces, en este punto de intersección, el proyecto B, que es el rojo, ¿no es cierto?, se hace mejor que el proyecto A, en toda esta zona. Pero después ya cambia la cosa, se invierte el proceso. Es una explicación un poquito más gráfica que hace que la regla, ¿no es cierto?, de que escoger el proyecto con mayor rentabilidad no siempre sea la más adecuada, ¿cierto? Porque este proyecto que tiene aquí un 25% de rentabilidad, este otro tiene un 22% de rentabilidad. Sin embargo, el que tiene menos rentabilidad en esta zona se hace mejor. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se entiende un poco? Parece que sí. Es que yo explico muy bien, eso debe ser. No, broma. Bueno. Entonces, el mensaje, cuidado con la TIR. Cuidado con la TIR. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, estos dos casos, estamos comparando proyectos relativamente parecidos en el flujo, pero con vidas útiles o horizontes distintos. Y eso también hay que tener cuidado, ¿no? Si yo estoy comparando proyectos
con distinta vida útil. Este caso, el proyecto A dura 3 años y el proyecto B dura 5 años. Estas comparaciones pueden ser complejas si uno las hace con la TIR. Por ejemplo, acá el proyecto más corto tiene un 33% de TIR, de rentabilidad, y el otro tiene un 27% de rentabilidad. Pareciera que es mejor el proyecto corto, pero cuando uno calcula los VAN, el resultado es inverso. El proyecto mejor es el proyecto más largo, que tiene una menor rentabilidad. Lo que pasa es que aquí yo estoy calculando la rentabilidad promedio en 3 años, y acá estoy calculando la rentabilidad promedio en 5 años. Entonces, no es fácil de comparar. Se hace más compleja la comparación. O sea, hay que tener cuidado. Por lo menos en estos 2 casos, o sea, 3 casos hay que tener cuidado. Cuando hay soluciones múltiples, que son muy raras. En la comparación de proyectos, cuando hay flujos muy disímiles. Y tercero, cuando son vidas útiles o horizontes de evaluación diferentes. Ahí la TIR hay que tener más cuidado, porque puede no ser consistente con el VAN, porque el VAN es el que manda. ¿Ok? ¿Dudas? Sí, profe, yo... A ver, de a uno, por favor. ¿Sí? Ya voy yo. ¿Me escucho bien, cierto? Sí, la escucho bien. Bueno, profe, entonces en ese caso, ¿cuándo importaría la TIR? ¿Para qué nos serviría finalmente? ¿No serviría, por ejemplo, mejor tomar el VAN y guiarnos solamente por eso? Eh, el VAN es lo más seguro, pero la TIR también tiene su ventaja, ¿ah? Cuando uno quiere calcular la rentabilidad, cuando uno quiere comparar la rentabilidad con la rentabilidad que le ofrecen eh, otros, eh, eh, otras alternativas de proyecto, que muchas veces se habla de rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto? Para poder comparar. Entonces, la comparación es válida, pero hay que tener cuidado solamente en esos 3 casos. O sea, en todos los demás es válida, ¿no? Es complementaria al, es muy complementaria al VAN. Así que eh, eh, no, no es que siempre haya que usar el VAN, yo creo que hay que usar los dos. En- en- por ejemplo, eh, otro problema que tiene la TIR, pero lo vamos a ver más adelante, que es cuando hay financiamiento bancario. Cuando los flujos se hacen con financiamiento bancario, no es conveniente calcular la TIR. Porque la TIR, si ustedes se fijan, funciona siempre con un flujo negativo. ¿Qué pasa si no hay flujo negativo? ¿Cuál es la rentabilidad de un proyecto cuando no hay flujo negativo? ¿Y cuándo puede no haber flujo negativo? Cuando yo pido la plata al banco. Si yo pido estos 9.000, los pido al banco, este flujo va a ser positivo. Y obviamente se van a incrementar estos otros, perdón, se van a disminuir estos otros por el pago de las cuotas, por el servicio de la deuda. Pero pueden ser igualmente positivos. Entonces, si todos los flujos son positivos, eh, ¿cuánto daría la TIR? ¿Más de 100? ¿Cómo? Matemáticamente, si son todos positivos, matemáticamente la TIR daría infinito, porque no habría ninguna tasa de interés
eh, no funciona. Daría, si no hay flujo negativo, son todos los flujos positivos, entonces eh, es imposible la ecuación. O sea, no hay ninguna posibilidad de igualar el valor presente con el valor futuro. Es imposible encontrar una tasa de interés que, que no dé nada negativo. Entonces, eso produce una distorsión que hay que tener cuidado. Pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos flujo de caja. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo me enredé un poco con lo último que dijo. No sé si Sí, será mejor yo también me enredé. esperar a... No se preocupe. Sí, Pero, mejor pero esperar como cuando lo vean flujo de caja. sí, ahí lo vamos a ver mejor, pero matemáticamente ustedes lo pueden ver. Si no hay flujo negativo, no vamos a encontrar nunca un valor que aplicado a la tasa de interés al valor presente nos dé el valor futuro, porque el valor futuro no va a existir. Entonces, porque todo es positivo. O sea, ¿qué voy a invertir? Si no tengo nada que invertir, todo me da positivo, tengo puros flujos positivos. No hay inversión. O sea, si no hay inversión, no hay ninguna tasa de interés que pueda hacer válida esa igualdad. Entonces, la tasa de interés en general, si ustedes cuando calculen el flujo de caja con financiamiento y sin financiamiento, se van a dar cuenta, y ahí vamos a volver sobre este tema, que la tasa interna de retorno con financiamiento es mucho más alta que la de sin financiamiento. Entonces se recomienda que ustedes calculen la TIR solo en el proyecto sin financiamiento, porque ahí se ve la rentabilidad intrínseca del proyecto sin la distorsión de un préstamo. Así que ojo con eso. Pero vuelvo a reiterar que el mensaje que quiero obtener acá es que la TIR hay que tomarla con cierto cuidado para comparar proyectos, porque la comparación puede no ser válida cuando tenemos flujos muy distintos o cuando tenemos vidas útiles distintas. Ese es el mensaje, básicamente. Y el Profe, plan, ¿sí? a mí aún no me queda claro como qué es el TIR matemáticamente, porque lo expresa como un porcentaje, pero o sea, antes en la diapo mostró que era, mostró una forma de sacarlo, pero a mí no me quedó muy clara. Claro. A ver, es la rentabilidad del proyecto. Acuérdense que yo calculé, si yo tengo un proyecto que invierto 100 y obtengo 150, ¿no es cierto? Uno lo que hace es dividir el valor futuro por el valor presente, digamos, el valor futuro dividido por la inversión y determina cuál es la rentabilidad. Si en un año la rentabilidad es un 50%. Si es en 2 años, bueno, va a ser menor que el 50%, va a ser, ya lo hemos calculado, un 22 y tanto por ciento. O sea, es en el fondo, cuando uno quiere calcular la rentabilidad de un flujo de caja, lo que quiere saber es qué tasa de interés permite, ¿no es cierto?, igualar el valor presente con el valor futuro. ¿Ya? Y eso es lo mismo que determinar cuál es la tasa de interés que hace cero el VAN. Es exactamente lo mismo, porque al hacer cero el VAN, la inversión, ¿no es cierto?, que es negativa, pasa al otro lado, ¿no es cierto? Entonces yo estoy haciendo cuál es la tasa de interés que hace que el, eh, el valor futuro de los flujos, ¿no es cierto?, es igual
a la inversión, al valor presente. Y la rentabilidad en general es eso, o sea, yo invierto algo y obtengo un retorno de eso. Entonces, calculo el porcentaje, cuánto gané respecto de mi inversión anual. Es un porcentaje anual. Y el ejemplo simple, reitero, gané 150 en 2 años, pero invertí 100. Entonces comparo 100 con 150. ¿Y cómo los igualo? A través de una tasa de interés. Y esa tasa de interés se llama TIR, que es la rentabilidad del proyecto. O sea, esto es lo mismo que si yo aplico a estos 9.000, le aplico esta tasa de interés, ¿no es cierto? Al cabo de 3 años, voy a obtener el mismo VAN, ¿no es cierto? Perdón. Voy a obtener el mismo valor. Entonces, reitero, la rentabilidad del proyecto es lo que equivale, ¿no es cierto?, a invertir la plata en el mercado de capitales y voy a obtener el mismo valor futuro que este mismo proyecto que está acá, ¿no es cierto? O sea, yo puedo invertir 9.000 y le aplico una tasa de interés del 33%, entonces al cabo de 3 años voy a obtener lo mismo que si yo invierto 6, o sea, si obtengo 6.000 acá, 5.000 el segundo año o 4.000 el tercer año. Eso es un poco la rentabilidad. No sé si me expliqué más o menos. Sí, se entendió. Gracias. Bueno. Profe, Dígame. usted había dado 3 casos en los que había que tener cuidado para calcular el TIR. ¿Cuál Sí. era el tercero? Porque dijo que eran los flujos bancarios, la vida útil, y el otro, ¿cuál era? Cuando hay soluciones múltiples. Ya. Cuando hay más de una TIR. Que es un caso muy especial, ¿no es cierto?, que eventualmente podría darse en que la curva corta varias veces en el eje de las X, ¿no es cierto? Entonces hay varias raíces del polinomio, porque uno lo que hace es resolver una ecuación polinómica para calcular la TIR. Y a veces pueden haber más de una raíz. Entonces hay que tener cuidado cuál es la raíz relevante en esos casos. Entonces, ojo con eso. Pero eso es bastante raro, no ocurre muchas veces, ¿no? Bien, vamos entonces a ver ahora un nuevo indicador, que son los proyectos repetibles. Y para eso partimos con un ejemplo. Un ejemplo de máquinas, bastante común, ¿no es cierto? Yo tengo que elegir entre 2 máquinas, una máquina cara y una máquina barata. Pero siempre sabemos que a veces lo barato cuesta caro. Y aquí se ve claramente. ¿Por qué cuesta caro lo barato? Porque la mantención de esa máquina es mayor que la mantención de la máquina cara. ¿No es cierto? Me cuesta más caro, pero el costo anual que voy a obtener es más chico. Al final de la vida útil, la máquina A, la más barata, la puedo vender en 500 y la máquina más cara la puedo vender en 200, pero tiene una duración más alta, de 15 años. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál de las 2 máquinas me convendrá? Bueno, a simple vista no se puede ver fácilmente, sino que, bueno, alguien puede decir, bueno, calculemos el VAN. Para eso tenemos el VAN, ¿no es cierto? Podemos determinar el VAN y ahí solucionamos el problema.
podemos calcular la TIR también, pero hay que tener cuidado porque las vidas útiles son distintas. Ya dijimos que con vidas útiles distintas la cosa no funciona muy bien con la TIR, así que, pero calculemos el VAN. Entonces, en este cálculo se calculó el VAN. Ustedes ya saben cómo se calcula, no tiene mayor dificultad, y encontramos el VAN del proyecto A y encontramos el VAN del proyecto B. Sin embargo, aún así, calculando los VAN, tenemos dos proyectos, uno de 5 años y otro de 15 años. Parece un poco complejo de comparar, pero si esa es la vida útil y hasta ahí dura, no hay nada más que hacer, y en este caso, el proyecto A, que tiene un VAN más chico, un VAN menos negativo, más grande en el fondo, es mejor. El VAN es negativo, uno puede decir, bueno, pero si el VAN es negativo, entonces ninguno de los dos proyectos me conviene. Podríamos pensar así. Bueno, pero es que esto casi no tiene ingresos. Aquí estamos eligiendo dos proyectos, dos máquinas que yo quiero comprar. Entonces yo elijo la que me signifique menos costo. Natural eso, porque salvo que yo incluyera en ambos casos, que con esta máquina yo voy a ganar más plata que con esta otra. Pero si voy a ganar el mismo ingreso con ambas máquinas, no es muy relevante ponerlo. Entonces, se colocó solamente los costos. Y como se colocó solamente los costos, es natural que el VAN sea negativo. Por lo tanto, en este caso, yo elijo el menos negativo. Y en este caso sería el proyecto A. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa si, como ocurre frecuentemente en la industria, uno compra un producto, un camión, y lo reemplaza? Lo reemplaza por otro camión, a lo mejor de la misma marca. En la medida que se va desgastando el producto, uno lo va reemplazando. Entonces, si asumimos que el reemplazo no cambia mucho la tecnología, es más o menos lo mismo, y que cuesta lo mismo también, es un supuesto fuerte, pero asumamos que es un proyecto que se va reemplazando al término de sus respectivas vidas útiles. Si eso es así, entonces no parece muy justo la comparación, ¿no es cierto? Por lo tanto, alguien podría decir, si los proyectos son repetibles, entonces hagamos lo siguiente: comparemos el proyecto A con el B, pero con 3 repeticiones del A, y lo comparamos con el B, de tal manera de igualar las vidas útiles, ¿no es cierto? En este caso con el mínimo común múltiplo, que en este caso sería entre 5 y 15, 15. Entonces, 3 repeticiones de A lo comparamos con una repetición de B. Eso parece ser más justo para la comparación, ¿no es cierto? Entonces, hagamos ese cálculo de 3 repeticiones del proyecto. Acuérdense que habíamos elegido el proyecto A inicialmente. Entonces, si hacemos este cálculo, ahí la cosa cambió radicalmente, porque el proyecto A, que era nuestro favorito inicialmente, al repetirse 3 veces y compararlo con una vida útil igual al proyecto B, el VAN de 3 repeticiones bajó mucho, y ahora se hizo peor que el VAN de nuestro proyecto más caro. Así que, pero parece ser mucho más justo. Aquí está el cálculo, cómo se hizo de todas maneras. Nosotros habíamos calculado el VAN del proyecto A, ¿no es cierto?, de una repetición,
que era 10.009, no sé si se acuerdan. Entonces, lo que hicimos acá, esto en 5, 10 y 15 años, entonces llevamos a valor presente todos los flujos entre 0 y 5 está acá, a valor presente. Ahora, los flujos entre 5 y 10 años también se lleva a valor presente y se obtiene el mismo valor. Y así, los flujos entre 15 y 10 están representados por esta otra flecha. Entonces tenemos 3 flechas, que son los flujos respecto o sea, los flujos del proyecto A. Y llevamos a valor presente estos flujos. Ahora, si uno quiere sacar la tasa de interés o la tasa de descuento equivalente a 5 años, para llevarlo directamente de una sola vez, bueno, la transformamos, la tasa de interés de un año la podemos transformar a la tasa de interés de 5 años y listo, lo podemos aplicar directamente. Pero lo pueden hacer también año a año, no hay ningún problema. Profe, Sí, si soy solo yo, pero no, interrumpa nomás. es que no se ve toda la presentación, entonces la escalera, yo no sé si mis compañeros y mis compañeras ven, pero yo veo solo 0, 5, 10, 15. No. No se Yo la ve. veo completa. A lo mejor tienes que eliminar las personas que estamos, los asistentes, ¿o no? Puedes eliminar los asistentes. Y ahí Si está en quizás. pantalla completa, puede apretar, bueno, si es si no sé dónde esté, pero de repente como que uno aprieta la pantalla y se desaparece como la parte donde sale el video, el audio y los participantes. Y ahí se ve como la diapo completa. Claro, probablemente a lo mejor tienes a los asistentes lo tienes abajo, y claro, y ahí se tapa. Quizá hay que ponerlo al lado. Eso se puede hacer, se mueve nomás con el dedo. Y se pone al lado, al costado, los asistentes, no sé. Pero Gracias. ahora Y sí, había un compañero que preguntó en el chat sobre qué era el van BR, flujo, y me sumo a la pregunta. a ver, profe, ¿qué es el van flujos y el VRC? No me acuerdo. Ah, perdón, ya, es que, perfecto, lo explicamos al tiro. Creo que eso estaba en la lámina anterior. A ver, es que aquí yo fui calculando, para calcular el van total de este proyecto, calculé los van parciales. Entonces calculé primero el van de todos los flujos que se refieren al van a los 480. O sea, a ver si me explico bien. Si nosotros tenemos el proyecto que tiene 8.500 de inversión y tiene unos flujos de 480 todos los años. 480, perdón, negativo, todos los años. Entonces, es simplemente una manera más fácil de calcular el proyecto. Hasta el año 5, donde tenemos 500 y 480. A ver, lo que quise decir ahí está la pizarra. El van de los flujos es como más sencillo de calcular porque aplico la anualidad, porque todos los flujos son iguales, son todos negativos, que es el costo anual, que es 480. Entonces calculo el van de ese flujo, después calculo el van del valor final, del valor residual, que habíamos dicho que era 500,
O sea, cuando yo vendo la máquina al final del año 5, la vendo y obtengo 500. Entonces saco el valor presente de los 500 nomás. Y después sumo todos los valores presentes. Eso fue lo que yo hice, en el fondo. Se calculé el VAN en forma parcializada. Entonces, el VAN de los flujos es 1800, el VAN del valor residual, que al final de la vida útil, es 310. Entonces, sumando eso, me da 10.000, y sumando también, perdón, sumando también la inversión, que es negativa, que está todo en valor presente, ahí se obtienen los 10.000, los 10.009. Entonces, de hecho, creo que puse el cálculo de los flujos acá. Ahí estaba, sí. No sé si se ve, el VAN de los flujos es justamente esa formulita, que es la anualidad. En el fondo, aplicar la fórmula de anualidad. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe, quedó mucho más Ok. claro. Gracias. Entonces, tenemos acá, calculamos las repeticiones, y ahí sí la comparación es más válida, y la decisión cambió del B al A. O sea, perdón, se hace mejor el proyecto B. Otra alternativa para esto mismo es decir, a ver, si estos proyectos se repiten hasta el infinito, porque no nos han dicho que este proyecto se repite una vez o dos veces, se repiten n veces. Si ese n es muy grande, uno podría decir, bueno, calculemos el VAN al infinito usando nuestra conocida fórmula C partido por R, ¿no es cierto? Entonces, con ese cálculo llegamos a determinar de nuevo el VAN, y la decisión sigue siendo igual que la anterior, en que B es mejor que A, ¿no es cierto? Porque es menos negativo. Así que, bien, pues entonces ahí tenemos una segunda alternativa cuando los proyectos son repetibles. Pero hay una tercera, que es la alternativa estrella, y que es aplicar lo que se conoce como CAWE. Costo anual o beneficio anual uniforme equivalente. Esa es la manera, es el nombre que tiene. ¿Y qué es lo que, en qué consiste esto? Simplemente calculamos el VAN de una repetición y lo anualizamos. Transformamos el VAN, que ya lo habíamos calculado, ¿no es cierto? 10.009 era uno, el otro era 15.000, y transformamos ese VAN en flujos pequeños, pero que se repiten todos los años. Y eso es simplemente calcular la anualidad. O sea, esta es una nueva aplicación de la anualidad. ¿Se fijan la fórmula de anualidad? Aquí está calculado de nuevo. Ahí se despejó C de la anualidad. Y con esta fórmula determinamos que es la misma fórmula de siempre, no hemos hecho ningún cambio, y transformamos estos proyectos que se repiten con distinta vida útil en proyectos, en flujos anuales. Y los flujos anuales sí que se pueden comparar. Y no importa si duran hasta el infinito, si duran 20 años, 30 años, no importa, porque yo estoy comparando uno a uno los flujos anuales. Además tiene una ventaja. Los flujos anuales permiten determinar
también los ahorros, o sea, cuánto estoy ahorrando yo, el ahorro anual de una máquina. Si es que hubiera un ingreso, o cuánto ahorro, por ejemplo, respecto de la máquina, por ejemplo, en este caso, yo le puedo explicar al inversionista o al dueño o al gerente, mire, si usted elige la máquina A, elige la máquina B respecto de la máquina A, usted va a poder ahorrar esta diferencia, como 600.000 dólares o lo que sea, todos los años. Esto va a poder ahorrar en cuanto a elegir una respecto de la otra. Si usted elige B con eso va a tener un ahorro de 600 en relación a si escoge A. Entonces, es bien práctica la herramienta. Estoy comparando dos proyectos mediante una anualidad, pero los proyectos tienen que ser repetibles, ¿no? Y eso es muy importante, proyectos repetibles. Entonces, este es un nuevo indicador distinto al VAN, ¿no es cierto? Se utiliza el VAN, pero es diferente, ¿no? Porque el VAN en proyectos repetibles no es muy útil, ¿ya? No, porque las vías, salvo que yo lo deje en una sola vida útil, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, cuando los proyectos son repetibles tenemos varias formas de hacerlo, a lo menos 3 maneras de hacerlo. Esta del CAUE es la más corta, porque desde el punto de vista operatorio, basta con calcular el VAN una vez, el VAN de una repetición, y yo transformo ese VAN a un flujo anual. En cambio, la otra manera que vimos, que era sacar un mínimo común múltiplo, significa calcular, ¿no es cierto?, el VAN en un horizonte común. En este caso eran 15 años, entonces yo tendría que calcular el VAN de B y calcular 3 repeticiones de A. Eso es un poquito más laborioso. Y el tercera alternativa era llevarlo a infinito, que también es más laborioso. Entonces, a mí me parece que esta es la mejor alternativa y tiene también esa ventaja que yo les dije, ¿no es cierto?, comparar un costo anual, que podrían ser ahorro, es bastante interesante. Eso es lo que, no sé si hay alguna pregunta, pero como les digo, el CAUE, se llama CAUE o BAUE, dependiendo si son costos o si son ingresos, ¿ya? Generalmente, cuando son costos, se habla de CAUE, ¿no? O sea, son valores negativos en el fondo, pero se pone positivo porque estamos hablando del CAUE, que es intrínsecamente negativo, son costos, costo anual equivalente, ¿ya? Y cuando hay ingresos se usa la palabra BAUE, pero es el mismo concepto que hemos estado viendo. Es transformar un VAN en un flujo anual. ¿Consultas? ¿Dudas? Van a hacer ejercicios en las auxiliares, esto va a quedar muchísimo más claro. Aquí hay un pequeño ejercicio, pero bueno, podemos verlo más adelante. Estamos ya en la hora y quería dejar un tiempo para preguntas y también recordarles que esta semana, no, la próxima
la próxima tienen que entregar el informe 1, que dimos más plazo, ¿no es cierto? Así que trabajen con tranquilidad porque queremos que hagan un buen informe. Y como siempre, estamos disponibles para atender sus consultas después de la hora de clases. Preguntas. Profe, a mí no me queda claro, bueno, en la parte habla de que es útil cuando los datos están expresados en términos de flujos periódicos. No me queda muy claro eso. ¿Qué significa? Ya. Nosotros vimos la fórmula de anualidades. No sé si la tienes clara. Y aplicamos la fórmula de anualidades para los efectos de las cuotas, de los créditos, y relaciona, ¿no es cierto?, el VAN con una cuota, ¿no es cierto? Aquí está la fórmula en que aquí esto era el valor C, ¿no es cierto? Y colocamos esta misma fórmula inversa, la expresión de VAN en función de las cuotas. Entonces, lo que está diciendo esto es que matemáticamente tú puedes transformar un flujo que está en un solo punto del tiempo, por ejemplo el VAN, que está en el año 0, un flujo negativo, positivo, lo que sea, y mediante esa fórmula, tú transformas ese VAN en unos flujos más pequeños, pero que son periódicos. ¿Ah? Lo mismo que pasa con una cuota, que se repite, una cuota constante, pareja, igual, todas iguales, cuando uno paga un crédito, ¿no es cierto? Y uno quiere sacar el valor presente del crédito, quiere sacar el monto del crédito del valor presente, y las cuotas, ¿no es cierto?, se pueden relacionar, las cuotas se relacionan con el VAN a través de esta fórmula, que es la fórmula que ya hemos visto de anualidad. Entonces, el CAUE es simplemente usar esta fórmula de anualidades para poder comparar distintos proyectos, especialmente de compra de maquinaria, por ejemplo. Entonces uno puede comparar proyectos que tienen distinta vida útil, que son repetibles, eso es muy importante, repetibles, porque si no son repetibles, ahí el VAN es lo único que cabe. Pero si son repetibles, entonces basta con un flujo anual, y yo comparo flujos anuales, veo cuál es mayor, cuál es menor, pero estoy comparando año a año los flujos anuales de dos proyectos. No sé si está un poco más claro. Sí, gracias. Entonces aquí la regla es cuando dos o más alternativas se piensan repetir por un cierto tiempo, no es necesario preguntarse por cuánto tiempo, basta calcular el VAN de una repetición por cada alternativa y luego calcular los CAUE o GAUE para elegir la mejor alternativa. Eso es lo que está diciendo la regla, ¿ya? Del CAUE. Pero como les digo, también están las otras maneras de hacerlo. Aquí aparecen las distintas maneras, por ejemplo, llevarlo todo a un horizonte común y calculamos el VAN, como siempre. Es un poco más largo. Y podemos llevarlo al infinito también, o el CAUE, que es el método más rápido, más fácil, y que bueno, uno puede decir que este proyecto, ahora, ¿cómo se interpreta? Bueno, este proyecto representa para nosotros un flujo, puede ser negativo, puede ser positivo, un flujo anual, ¿ya?
Y bueno, puede servir, por ejemplo, en una selección de proyectos. O sea, supongamos que alguno de ustedes trabaja o va a trabajar como seleccionador de proyectos en una licitación, donde hay que seleccionar distintas ofertas de equipamiento, donde no es tan sencillo, donde el precio no es lo único que hay que elegir, digamos, porque no se trata de elegir el más barato. Entonces, cuando uno tiene distintos precios y tiene distintos costos anuales, eh, el ejemplo más doméstico son las impresoras, ¿no es cierto? Que una impresora cara en general tiene insumos de tinta más baratos. Entonces, de repente puede convenir comprar una máquina más cara porque el costo anual de repuesto hace o compensa una inversión más cara. Entonces, en estos casos, el costo anual equivalente me parece que es una muy buena alternativa para poder comparar proyectos cuando uno quiere seleccionar proveedores. Eso sería mi clase de hoy. Profe, una última consulta. En la fórmula del CAUE, el R es el impuesto que siempre usamos y el N es la cantidad de años de la vida útil. Sí, ahora no es impuesto, ojo, es una tasa de descuento, es el interés, es el costo, el costo de oportunidad del perdón, un costo de oportunidad del capital. Así que, pero es cierto, el R es la tasa de descuento, el N son los años de vida útil que tiene la máquina en el futuro, y está todo para hacer el cálculo de la fórmula. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el próximo lunes es feriado, así que yo los invito a que en estos apuntes hay algunos ejercicios al final, a ver si intentan resolverlo, que es un buen complemento a las clases auxiliares. Así que eso. Es probable que el próximo jueves no pueda asistir, pero estaría el otro profesor, pero yo les avisaría. Bien, estamos llegando entonces al final. No hay nadie que quiera quedarse. No hay problema. Entonces, nos vamos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, Chao, profe, profe, muchas gracias. 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 Chao.